Aquella mañana, cuando desperté tirada en el suelo frío de la cocina, con el cuerpo pesando 1 tonelada y el rostro pegado al pavimento, me di cuenta de inmediato de que algo grave me había ocurrido. Mi cabeza parecía un globo repleto de agua, a punto de estallar, y por más esfuerzo que hiciera, no lograba mover un solo músculo. Parpadeaba lentamente, con la visión borrosa que apenas alcanzaba a distinguir la silueta de la mesa, una silla caída a mi lado, y una mancha oscura de café que se había deslizado por el piso blanco. Escuché un murmullo lejano, e intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz no salió. El pánico creció en mí cuando noté que mis hijos, Mauricio y Daniela, habían entrado y conversaban en la sala contigua, sin percatarse de mi presencia agonizante en el suelo. Una angustia profunda se apoderó de mi pecho. ¿Sería posible que no advirtieran mi ausencia? Las palabras de ambos comenzaron a aclararse a medida que forzaba los oídos para captar el sonido amortiguado. Mi respiración se aceleró, y un sabor amargo subió por mi garganta al escuchar lo que jamás imaginé oír de la boca de mis propios hijos. No hablaban de mi salud. No se preocupaban por la madre que luchaba por respirar en la habitación de al lado. Hablaban de dinero. Si necesita quedarse en el hospital, estamos jodidos. Oí decir a Daniela con un tono tan frío que heló mi corazón más que el suelo sobre el que yacía. Mauricio respondió, aún más seco. Ya hice las cuentas. No va a dar. Vamos a tener que ver hasta dónde compensa mantenerla viva. Cada palabra me clavaba como una puñalada invisible, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, sin que yo pudiera alzar siquiera la mano para secarlas. No sé cuánto tiempo permanecí allí, escuchándolo todo sin poder reaccionar. Sentí la muerte rondándome, no por la parálisis de mi cuerpo, sino por la frialdad de las voces que siempre habitaban mi recuerdo como mamá. Mientras planificaban mis gastos como quien calcula el presupuesto del supermercado, algo dentro de mí se quebró. Era como si toda mi vida, las cenas apresuradas, las cuotas pagadas en silencio, las noches en vela cuidando de los dos, hubiese desaparecido. Ninguno de esos recuerdos parecía tener peso ante su preocupación por las facturas y el trabajito que supondría si sobrevivía. ¿Eso era lo que me había convertido? ¿Una molestia? ¿Un problema financiero? La realidad me aplastaba con más fuerza que el derrame. Mauricio salió enseguida, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con algún seguro de salud. Daniela entró en la cocina. Finalmente me vio tirada, y su primera reacción no fue de pánico ni de desesperación, sino de irritación. «¿Pero qué mierda, madre?», murmuró, inclinándose con impaciencia, como si yo hubiese hecho aquello adrede para arruinarle el día. Llamó a una ambulancia casi sin emoción, como quien llama para reparar una tubería rota. Y en ese instante, antes incluso de que me subieran a la camilla, entendí que ya no podía contar con ellos. Algo dentro de mí se desconectó, una parte del alma que aún buscaba afecto allí. Fue como cruzar una puerta que jamás volvería a abrirse de la misma manera. En el hospital, entre tubos, exámenes y el silencio forzado de un cuerpo que aún no obedecía mis órdenes, observaba todo con una mirada nueva. Las enfermeras me trataban con más humanidad que mis propios hijos. Me preguntaban si necesitaba algo, ajustaban la almohada, explicaban cada procedimiento. Y yo, allí, inmóvil, comenzaba a comprender que mi mundo anterior se había hecho añicos. Ninguna visita, ningún mensaje. Daniela vino una vez, al segundo día, solo para firmar unos papeles y preguntar cuánto tiempo más iba a demorar. Se fue con prisas, diciendo que los chicos daban trabajo. Mauricio ni apareció. Y fue en ese vacío de presencia que llegó Dolores, mi amiga de décadas, sin que yo lo esperara. Ella siempre supo entrar sin alarmas, pero aquel día su presencia fue como una manta cálida en un invierno repentino. Se sentó a mi lado, me tomó la mano con calma y me miró a los ojos como quien habla sin necesidad de palabras. Dolores nunca fue de exagerar, pero en ese momento entendió todo. Me dijo que estaba allí para lo que hiciera falta, que no confiaba en mis hijos y que, si yo quería, podía contar con ella de verdad. Eso me dio fuerza. No para levantarme todavía, porque mi cuerpo seguía pesado, pero sí para resistir.
Empezamos un plan silencioso. Dolores se ofreció a ocuparse de los trámites, ayudó a agilizar la fisioterapia con una profesional conocida, consiguió una cama mejor en un hospital más pequeño. Todo en secreto. Mi familia no sabía nada. Y por primera vez en mi vida, yo estaba conspirando a mi favor. En secreto. En silencio. Protegiéndome. Pasé 3 semanas en ese hospital pequeño, escondida como una fugitiva de mi propia casa. No era lo ideal, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en un lugar donde no tenía que pedir perdón por existir. Las sesiones de fisioterapia dolían. Los movimientos regresaban con lentitud, pero cada dedo que lograba mover era una pequeña victoria contra todo lo que me habían arrebatado. Dolores aparecía cada día, traía ropa limpia, jugo natural y palabras ligeras. Evitaba tocar el tema de mis hijos, pero su mirada dejaba claro lo que sentía: indignación, tristeza y un atisbo de rabia contenida. Me hería darme cuenta de que alguien ajeno parecía más afectado que mi propia familia. Aquello me dolía, pero también me curaba. Y lo más importante, me despertaba. El alta médica llegó con una mezcla de alegría y miedo. Ya podía caminar con ayuda. Mi habla regresaba poco a poco, y el médico se sorprendía de mi progreso. «Tiene una fuerza que no logro explicar», me dijo un día. Sonreí interiormente. Si supiera de dónde provenía esa fuerza. Pero el miedo era al después. ¿A dónde iría? Volver a la casa de Daniela parecía un retroceso, pero no había alternativa inmediata. Dolores no tenía espacio y yo no quería causarle molestias. Acepté, con el corazón encogido, regresar. Sabía lo que me esperaba. La silla en la esquina, los gritos de los niños, el silencio cargado de desprecio de la hija que ahora me veía como un mueble útil. Y así lo hice. Por fuera, resignada. Por dentro, ya preparándome para lo que vendría. La entrada en la casa fue un choque mayor que cualquier tomografía. Daniela ni siquiera salió de la habitación para recibirme. Fue su esposo, Felipe, quien abrió la puerta, con el móvil en el hombro, diciendo apenas: «Ahí», llegó ella. Crucé el salón casi tambaleándome, sin ayuda, con la mochila ligera al hombro y el peso del desprecio en los hombros. Los niños corrían descalzos y el sofá tenía manchas que yo jamás habría permitido antes. Era como si aquella casa se hubiese descompuesto junto conmigo. Entré en mi antiguo cuarto, ahora convertido en depósito. Había bolsas en el suelo, juguetes rotos sobre la cama y un olor a humedad que reflejaba exactamente cómo me sentía por dentro. Nadie limpió nada. Nadie preparó mi regreso. Aquella noche no hubo cena especial, ni conversación, ni un «¿Cómo estás?». Daniela me dio una almohada vieja y dijo, sin mirarme a los ojos, que sería bueno que cuidara a los niños al día siguiente porque ella tenía reunión, como si hubiese vuelto de un paseo en lugar de un hospital. Y dije que sí. Agaché la cabeza y dije que sí, porque aún no era el momento, porque sabía que mi fuerza estaba regresando, pero todavía no era visible para ellos. Me subestimaban, me trataban como una inválida útil. Y fue justo en esa grieta donde comencé a trabajar. Cada paso mío tenía ahora un propósito. Cada silencio era una espera estratégica. Y aunque me sentara en aquella cama dura, rodeada de desorden y olvido, sabía. Iban a verme de nuevo. No como antes, como nunca se habían dado cuenta. Los días siguientes fueron una mezcla de humillación y observación. Daniela me hablaba con esa impaciencia crónica que solo percibes cuando te conviertes en el blanco. «Trae la leche de los niños. Baja la basura. Siéntate con ellos, que me voy». Todo en imperativo. Todo como si fuera mi obligación natural, mi papel silencioso. Y yo lo hacía. No por sumisión, sino por estrategia. Necesitaba tiempo para ver hasta dónde llegaba el irrespeto. Y llegó muy lejos. Empecé a notar que el dinero de mi pensión no se utilizaba en nada relacionado conmigo. La tarjeta que dejé con Daniela, por precaución, se pasaba casi todos los días en el supermercado, en tiendas, hasta en una zapatería. Cuando intenté hablar, ella se rió con desprecio. «Ay, madre, deja eso. Es todo para la casa, ¿ves?». Pero la casa nunca tenía nada nuevo. Nada que fuera para mí. Nada que me incluyera.
Lo que me salvaba era la rutina oculta que creé con la ayuda de Dolores. Cada martes me recogía haciéndose pasar por compañera de trabajo, y de hecho lo era. Pero en el camino nos deteníamos en la biblioteca comunitaria del barrio vecino, donde me presentó a un grupo de mujeres que lo cambió todo. Eran señoras como yo, con arrugas, dolores, historias de silencio y una rabia antigua por haber permanecido calladas demasiado tiempo. Conversábamos en círculos pequeños, tomando té barato y compartiendo agravios que parecían tener la misma raíz. Nos criaron para servir, y ahora pagábamos por ello con el desprecio de quienes más cuidamos. Era doloroso, pero también liberador. Por primera vez en voz alta expresaba todo lo que dolía, y ellas comprendían. No juzgaban. Algunas lloraban conmigo, otras ya llevaban ventaja, recorriendo caminos que parecían imposibles. Empecé a ver un reflejo de lo que podía ser, y aquello se convirtió en semilla. Una de las mujeres del grupo, llamada Lucía, había comenzado una carrera universitaria a los 67 años. Hablaba con brillo en los ojos de cómo su mente volvía a sentirse viva. Eso me conmovió profundamente. Fue como escuchar una versión mía que aún podía suceder. Ese mismo día, antes de regresar a casa, pedí a Dolores que me llevara al centro comunitario de la universidad pública de la zona. Entré con las piernas temblorosas, sin saber exactamente qué buscaba, pero con la certeza de que necesitaba verme en otro lugar. Me atendió una joven que pareció sorprendida por mi interés, pero no se burló. Me explicó los programas para la tercera edad, las becas, los cursos abiertos. Volví a casa con un folleto doblado en el bolsillo y el corazón latiéndome con fuerza. No se lo conté a nadie. Aquello era mío. Por primera vez en décadas, tenía un secreto que no implicaba dolor, implicaba futuro. Esa misma semana, la tensión en casa aumentó. Daniela empezó a quejarse de que salía demasiado, de que desaparecía en los horarios que ella necesitaba. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero ella notó mi cambio. «Estás rara, madre. Estás diferente», me dijo un día con ese tono pasivo-agresivo que dominaba, y me mantuve en silencio. No era miedo, era cálculo. Cuanto más hablaba, más veía lo poco que me conocía, lo poco que me había visto como alguien con deseos propios. Felipe, su esposo, ni se inmutaba. Pasaba junto a mí como si fuera parte del mobiliario, y los nietos, aunque pequeños, ya reproducían el mismo desprecio aprendido. Me llamaban la vieja, me mandaban callar. Uno de ellos me lanzó un juguete al rostro y nadie lo corrigió. Eso me dolió más que el derrame, porque me mostró que el ciclo se repetía, que estaba criando a otra generación que aprendería a desrespetar. Y allí decidí, era hora de romper esto. A la semana siguiente me inscribí oficialmente en un curso de extensión de Historia del Arte. Era sencillo, gratuito, pero simbolizaba mi cambio. Empecé a asistir a las clases todos los jueves por la mañana, con mi libretita en el bolso y un suave labial para recordarme que aún existía como mujer. Al principio me sentía fuera de lugar. Las palabras tardaban en llegar, la memoria me fallaba, pero poco a poco me acostumbré al nuevo ritmo. Me sentaba junto a una señora llamada Ruth, de 72 años, que había sido ama de casa toda su vida, y ahora quería comprender los cuadros del museo. Reíamos juntas, intercambiábamos anotaciones, soñábamos con hacer una exposición colectiva solo con miradas de la tercera edad. Todo eso, mientras en casa Daniela creía que pasaba mis mañanas comprando o vagando por el barrio. Que siga creyendo, pensé. Fue entonces cuando descubrí que ella había vendido algunos de mis objetos personales. Una lámpara antigua que mi esposo me regaló en mi 30º cumpleaños. Una pulsera de oro que mi madre me dejó. Registré los armarios y noté su ausencia. Cuando confronté a Daniela, ni siquiera lo negó. Si ya no usas esas cosas, ¿para qué guardarlas? Sentí un nudo en la garganta. Pero esta vez no lloré. Me levanté y me fui. Llamé a Dolores y le pedí quedarme el resto del día en su casa. Cuando le conté, ella no se asombró. Solo preguntó, ¿quieres ayuda para resolver esto de una vez? Asentí. No todavía, pero en ese instante la decisión comenzó a tomar forma. No iba solo a irme. Iba a sacarlos de allí.
No por venganza, sino por justicia. A la semana siguiente inicié los trámites para registrar la escritura de la casa únicamente a mi nombre. Era un proceso burocrático, pero todo jugaba a mi favor. Celso, mi exmarido, había firmado la cesión de derechos años atrás, en uno de esos acuerdos de separación que nadie lee, pero que ahora se convertían en mi as bajo la manga. Consulté con una abogada recomendada por Lucía, del grupo de mujeres, y ella confirmó: la casa era mía, legal, moral y ahora emocionalmente. Guardé la información como un tesoro. Poco a poco empecé a reorganizar el espacio. Tiré lo acumulado, cambié de lugar los muebles, limpié las paredes. Daniela lo notó extraño, pero no comentó. Quizá pensó que estaba perdiendo la razón, pero era todo lo contrario. Estaba despertando, y la casa despertaba conmigo. Esa misma semana ocurrió algo que aceleró todo. Era sábado por la mañana y Daniela salió, como siempre, sin decir a dónde. Felipe dormía en el sofá y los niños estaban encerrados en su cuarto viendo televisión. Aproveché el silencio para lavar ropa en el patio. Entonces escuché, proveniente de la sala, un mensaje de voz que Felipe había dejado en altavoz sin querer. Era Daniela, conversando con una amiga y riéndose. «Ay, amiga, mi madre ya es nuestra niñera fija, y encima paga las compras de la casa, ¿puedes creerlo? Ni parece que sufrió un derrame, la vieja funciona perfectamente». La carcajada resonó como un bofetón en mi rostro. Sentí repugnancia, pero también hallé lo que me faltaba, una razón clara e indiscutible. No solo me usaban, se burlaban de mí, me reducían a un estereotipo, la vieja útil. Y por eso, el final tenía que llegar ya, definitivo. El domingo siguiente, me senté sola en la terraza con una taza de té y un cuaderno abierto en el regazo. Hice una lista de todo lo que había que hacer: informar a la abogada, solicitar la notificación de desalojo, cambiar la cerradura y preparar la casa para una nueva etapa. No escribí con rabia, escribí con lucidez. Cada ítem era un fragmento de la dignidad que recuperaba. Pasé el día en silencio, observando los movimientos en casa como quien presencia el fin de una obra que está a punto de cerrar el telón. Daniela hablaba fuerte por teléfono, ignorándome. Felipe hizo un chiste sobre mi nueva carrera de paseadora de ancianos mientras yo regresaba de la biblioteca. Nada me afectaba. Ya había cruzado el punto de no retorno. Solo quedaba esperar el momento oportuno. Y llegó una mañana de martes. Daniela salió temprano al trabajo, como de costumbre. Felipe seguía durmiendo. Esperé a que el autobús escolar se llevara a los niños. Luego tomé los documentos de la escritura, el protocolo de notificación y los dejé sobre la mesa del salón. Llamé a la empresa encargada de cambiar la cerradura, servicio ya acordado con Dolores, y les dije que vinieran en 2 horas. Organicé mis cosas sin prisa. Me di el lujo de tomar un baño largo y usar un perfume guardado hacía años. Me miré al espejo y reconocí a alguien que no veía desde hacía mucho. Cuando llegaron los técnicos, fui hasta el portón. Lo abrí con decisión y dije: «Pueden empezar». Y en ese momento, cada vuelta del tornillo y cada clic metálico de la nueva cerradura resonaba como el renacer de mi vida, la mía. Daniela llegó al atardecer, cargando bolsas y hablando por teléfono como si todo aún le perteneciera. Intentó abrir con la llave vieja sin éxito, insistió 2 o 3 veces y luego golpeó con furia. «¡Madre! ¡Abre esta puerta ahora!». Esperé unos segundos antes de girar la nueva cerradura. Abrí despacio y me quedé en el umbral. Ella me miró confundida y enfadada. «¿Qué está pasando?», preguntó. Le entregué el sobre con la notificación en la mano. No dije nada. Ella abrió, leyó y su expresión cambió. Primero incredulidad, después furia. «¿Me estás echando? Si somos tu familia». Fue la primera vez en meses que usó la palabra familia, pero sonó hueca. Hablé en voz baja pero firme. «Nunca fueron mi familia, Daniela. Me doy cuenta ahora». Ella quiso discutir, gritar, armar un escándalo. Felipe apareció, preguntó qué pasaba. Leyó la notificación y se echó a reír. «Esto no vale. La casa es de la familia». Lo corregí mostrándole un documento. «La casa está a mi nombre desde hace 12 años, y tienen 30 días para irse».
Daniela dejó caer las bolsas al suelo, sollozando. Intentó apelar. ¿Y los niños? ¿Nos vas a echar a la calle con ellos? Respiré hondo. Por un instante casi cedí a la culpa. Esa vieja culpa que toda madre lleva dentro. Pero recordé las palabras del audio, el juguete lanzado a mi rostro, la pulsera vendida. Cuidé de ustedes toda mi vida. Ahora me voy a cuidar a mí misma. Cerré la puerta. No la golpeé. Solo la cerré con la misma calma de quien cierra un largo ciclo. Los días siguientes fueron tensos, pero no retrocedí. Daniela evitaba mirarme. Felipe salía temprano y volvía tarde, fingiendo normalidad. Los niños empezaron a darse cuenta de algo, pero no los involucré. Seguía preparando el desayuno, dando los buenos días, manteniendo la dignidad hasta el último instante. No quería repetir con ellos lo que me hicieron a mí. No se trataba de venganza, sino de establecer límites. Dolores venía cada tarde. Me ayudaba a empaquetar las cosas de ellos, etiquetarlas y organizar los documentos. A veces reíamos, recordando cómo era yo antes. Te has convertido en una fuerza de la naturaleza, Elvira, me dijo un día. Y así me sentía, finalmente ocupando el espacio que siempre fue mío. Cuando llegó el último día, Daniela sacó una maleta sin decir palabra. Felipe entró con una caja y se despidió con un murmullo de «adiós», sin mirarme. Los niños fueron los únicos que me abrazaron. El más pequeño susurró, «Te voy a extrañar, abuela». Y eso me partió, pero no me derrumbó. Cerré la puerta cuando su coche dobló la esquina. Me apoyé contra la madera y respiré hondo. El silencio de aquella casa vacía fue el sonido más fuerte que jamás hubiera escuchado. Un silencio limpio, sin desprecio, sin órdenes gritadas, sin chistes a mi costa. La libertad tiene un sonido, y en ese instante lo escuché. Era suave, era mío. Fui a la ventana, corrí las cortinas y dejé entrar la luz. La casa parecía otra, o quizá era yo, al fin entera. A la mañana siguiente desperté con el sol golpeándome el rostro. No tuve que correr a preparar café para nadie, ni preocuparme por mochilas escolares o reuniones de Daniela. Hice mi café con calma, puse una vieja canción de Mercedes Sosa y me senté en la terraza con un cuaderno nuevo. Empecé a anotar todo lo que aún quería vivir. El curso completo de Historia del Arte, un viaje al interior de Argentina, un club de lectura en el centro comunitario, un nuevo corte de pelo, escribir un libro con las historias del grupo de mujeres, tener un perro. Lloré, pero no de dolor. Era como si mi cuerpo liberara años de silencios tragados. Una limpieza interna. La semana siguiente comencé a reformar la casa. Compré pintura, cambié las cortinas, pedí presupuestos para arreglar el suelo del pasillo. Todo con mi dinero, fruto de la pensión que ahora yo controlaba. Invité a Ruth y a Lucía a ayudarme, y pasamos un sábado pintando la sala de color mostaza. Al final, abrimos una botella de vino barato y reímos hasta cansarnos. Una risa que dolía el estómago, como si recuperáramos el derecho a ser tontas, libres, dueñas de nosotras mismas. Dolores vino más tarde con una tarta de limón y un regalo envuelto en un paño floreado, un llavero en forma de puerta abierta, para que recuerdes que ahora solo entra quien te respeta. La abracé con fuerza, y allí, de pie en mi casa amarilla, supe que estaba viva de nuevo, no solo sobreviviendo, viviendo. Conforme pasaron las semanas, mi rutina adquirió una forma que jamás imaginé. Cada martes y jueves iba a la universidad con mi cuaderno de tapa dura y mi bolígrafo azul favorito. Empecé a participar en los debates, y levanté la mano por primera vez en mucho tiempo. La profesora incluso me pidió que presentara una breve intervención sobre Frida Kahlo, y me preparé como si fuera a hablar ante la ONU. Hablé con voz firme, las manos temblando un poco, pero con los ojos brillantes. Al terminar, una joven me dijo, «Quisiera ser como usted cuando sea mayor». Sonreí y guardé esas palabras en el bolsillo del corazón. Empezaba a entender que mi historia, aunque dolorosa, podía inspirar. Ya no era solo un pasado que quería borrar, también era un presente que deseaba construir. En el grupo de mujeres, nuestro círculo creció. Se nos unieron vecinas de barrios cercanos con historias tan duras como la mía.
Algunas habían sido dejadas en asilos por sus hijos, otras explotadas por hermanos, maridos o nietos. Pero allí, en esa sala de azulejos gastados y mesa de plástico, nadie era víctima. Éramos supervivientes forjando nuestro propio camino. Creamos un pequeño colectivo de apoyo mutuo. Cuidábamos unas de otras cuando alguna enfermaba. Compartíamos recetas, libros, secretos y consejos. Una vez al mes organizábamos encuentros abiertos para más mujeres, con charlas, talleres y música. Elvira, la que un día fue reducida a la vieja útil, ahora era presentada como la coordinadora del colectivo, y cuando pronunciaban mi nombre en voz alta, ya no sentía vergüenza, sentía orgullo. Todo marchaba bien hasta que, un día, el interfono sonó a las 7 de la mañana. La voz del portero, temblorosa, dijo: «Doña Elvira, hay un señor aquí. Dice que es su exmarido. Viene con una maleta». Mi cuerpo se heló, no de miedo, sino de algo más profundo, como si un fantasma hubiese llamado a la puerta del presente que tanto me costó construir. Abrí la ventana y lo vi de pie allá abajo, encorvado, con la mirada perdida. 40 años junto a un hombre que jamás alzó la voz, pero tampoco me escuchó. Un hombre que fue ausente incluso dentro de casa. Me dejó resolverlo todo, cargarlo todo, tragármelo todo. Él lucía más delgado, más viejo, pero seguía siendo él. Una parte de mí quiso correr a abrazarlo. La otra parte se quedó petrificada recordando las noches en vela que pasé sola mientras él dormía tranquilo. Bajé lentamente, con la respiración contenida, y abrí el portón. Él intentó sonreír. «Hola, Elvira. Supe lo que pasó. Yo no tengo a dónde ir». Eso me impactó, no por lástima, sino por ironía. La vida da vueltas, y allí estaba él, buscando refugio en la casa que un día me obligó a limpiar en silencio. «¿Estás enfermo?», pregunté sin rodeos. Él asintió. «Un poco, nada grave», dijo, desviando la mirada. Mentía. Conocía esa pose. Celso solo aparecía cuando el mundo lo empujaba, y supe lo que esperaba: que abriese la puerta, le preparase algo de comer y le ofreciera la habitación de enfrente. Como siempre hice. Como él siempre supo que haría. Pero esta vez no. Ya no era aquella Elvira. Permanecí allí, de pie junto a él. Unos minutos que parecieron una eternidad. Él sostenía la maleta con una mano y el sombrero descolorido con la otra. La escena me habría conmovido en otro tiempo, pero ahora despertó en mí una claridad inédita. Ni rabia ni desprecio, solo comprensión. «¿De verdad crees que aún tienes lugar aquí, Celso?», pregunté mirándolo a los ojos. Él no respondió. Bajó la cabeza como un niño descubierto. «Esta casa me costó más de lo que imaginas. No en dinero, sino en salud, en años, en silencio». Él trató de argumentar, hablar de errores y segundas oportunidades, pero era demasiado tarde. Su tiempo había pasado, y ahora era el mío. Insistió, dijo que podía quedarse solo unos días, que ayudaría en lo que fuera. Prometió cosas que nunca había prometido antes. Y allí estaba el viejo Celso, intentando reaprender lo que nunca supo hacer: pedir. Pero era tarde. «No te odio», le dije. «Solo ya no tengo espacio para cargar con lo que representas». Cerré el portón despacio, no con ira, sino con firmeza. Él se quedó parado allí un rato más, luego se alejó. Nunca volvió. Y no lo necesité para nada. Al día siguiente lo conté en el grupo. Algunas quedaron en shock, otras aplaudieron. Dolores me miró con orgullo. «Has cerrado la última puerta que te ataba al pasado». Y era justo eso. No quedaba nada atrás. Todo lo que valía la pena, ahora, estaba frente a mí. Después de aquel día, algo dentro de mí se asentó de forma definitiva. Era como si el último nudo se hubiera deshecho. La presencia de Celso, aunque breve, me mostró cuánto había avanzado, cuánto ese pasado, que antes me definía, ahora solo servía para marcar mi distancia. Empecé a mirar mi propia historia con menos vergüenza y más compasión. Sí, me dejé apagar por mucho tiempo, pero también fui yo quien decidió reencenderse, con mis manos, con mi coraje, y eso nadie más podía arrebatármelo. Los dolores aún existían,
pero ahora venían acompañados de decisiones. Podía decir sí o no. Podía irme o quedarme. Podía decidir qué guardar y qué jamás volver a permitir. El colectivo de mujeres creció tanto que empezamos a recibir invitaciones para eventos en otras ciudades. Fuimos entrevistadas por una radio comunitaria, luego por un periódico local. Contamos nuestras historias sin adorno. Mostramos nuestras arrugas, nuestras cicatrices, nuestras reinvenciones. Un día, al terminar una de esas rondas de conversación, una señora de ojos muy azules se acercó a mí y dijo: «Casi me rindo, pero después de escucharte, creo que aún hay tiempo». Aquello me desarmó. Me emocioné en el acto. Porque era eso, exactamente eso. No se trataba de dar lecciones a nadie. Se trataba de recordar que aún hay tiempo. De vivir, de cambiar, de volver a ser dueña de tu propio nombre. Y yo, Elvira Campos, había reencontrado el mío. Cierta noche, ya acostada, oí un ruido en la terraza. Solo era el viento golpeando la mosquitera, pero mi corazón se aceleró por instinto. Durante tantos años viví con miedo de lo que pudiera pasar. Miedo al abandono, a la soledad, a la pobreza, al rechazo. Pero en ese instante comprendí que nada de eso me asustaba ya, porque contrariamente a lo que creían, no era la ausencia de los demás lo que dolía, sino la ausencia de mí misma. Y ahora que había regresado a mi propia vida, todo parecía menos amenazante. El viento soplaba fuerte, sí, pero yo estaba entera, y por primera vez, con las ventanas abiertas, sin miedo a la corriente. A la mañana siguiente recibí una carta sencilla, escrita a mano. Era de una de las mujeres del grupo, que se había mudado lejos y ya no aparecía. Decía: «Me salvaste sin saberlo. El día que contaste tu historia fue el día en que tuve el valor de salir de casa. Hoy tengo mi cuarto, mi rutina, y vuelvo a sonreír». Leí esas palabras y lloré. Lloré como quien agradece algo que nunca pidió, porque nunca se trató de grandes gestos. Se trató de existir con verdad, de ocupar el espacio que siempre me negaron, de demostrar, incluso con la voz temblorosa, que toda vida merece un nuevo comienzo, incluso la nuestra, cuando muchos creen que ya terminó. Poco a poco, mi casa fue convirtiéndose en un punto de encuentro. Todos los viernes por la noche abríamos la sala para quien quisiera conversar, reír, compartir comida e historias. Nada formal. Nadie necesitaba presentarse con currículum ni esconder sus heridas. La única regla era: aquí nadie manda sobre nadie. La mesa era colectiva, el sofá compartido, y el acogimiento no era un favor, sino una elección. Yo miraba a esas mujeres sentadas, hablando fuerte, gesticulando, carcajeándose, y veía un tipo de belleza que nunca aparece en los comerciales. La belleza de quien sobrevivió a la invisibilidad y decidió mostrarse. Algunas aún empezaban ese camino, pero con solo estar allí ya habían dado el primer paso. Un día, en medio de una de esas veladas, Ruth me apartó y dijo: «Elvira, ¿has pensado en escribir todo esto? De la manera en que lo cuentas parece que vivimos juntas». Me reí, avergonzada. Siempre me gustó escribir, pero nunca imaginé exponer mi vida así. Aún así, la idea se quedó en mi cabeza. Empecé a anotar fragmentos, momentos, frases sueltas, y cuanto más escribía, más sentía que todo aquello tenía que ser contado. No como un manual de superación, sino como un grito silencioso de tantas Elviras que andan por ahí. Mujeres que un día fueron silenciadas, doblegadas, descartadas, y que, aún así, se levantaron. A paso lento, a veces, pero con una fuerza imprevista. Llevé esas anotaciones a un taller de escritura que el colectivo empezó a organizar. Nos sentábamos en círculo, con libretas sencillas y bolígrafos de colores, y cada una leía un fragmento de su historia. Algunas lloraban al inicio, otras al terminar, pero todas, sin excepción, tenían algo poderoso que decir. Cuando llegó mi turno, mis manos sudaban, aunque fuera entre amigas. Leí el pasaje donde describía el día en que escuché a mis hijos decidir, en la sala de al lado, si valía la pena. Las mujeres me escucharon en absoluto silencio. Cuando terminé, no hubo aplausos, sino abrazos. Abrazos colectivos, espontáneos, silenciosos,
que decían más que cualquier palabra. El dolor compartido dejaba de ser solitario, y eso me impulsaba. Después de aquella noche entendí que mi historia no era solo mía. Era el reflejo de muchas otras que quedaron en la sombra. Empecé a recibir mensajes de mujeres que habían oído hablar del grupo, que querían venir, pero tenían miedo. Miedo de los maridos, de los hijos, de la vecindad, de ser tildadas de locas, ingratas o rebeldes. Y yo respondía siempre con la misma frase. Ser vista como rebelde es el primer paso para ser tratada como persona. Algunas venían a escondidas, otras con la mirada baja, pero todas, poco a poco, levantaban la barbilla. Yo veía eso como un milagro, no en el sentido religioso, sino como el milagro de alguien que vuelve a reconocerse en el espejo tras años de borrarse ante la mirada ajena. Con el tiempo, recibí una invitación que me hizo reír nerviosa. Dar una charla en una escuela sobre envejecer con dignidad. ¿Yo? ¿Una que fui silenciada en mi propia casa? Pero acepté. Preparé un texto sencillo, sincero, y fui. En el salón había adolescentes, profesores, algunas madres. Conté mi vida sin adornos. Hablé del dolor, sí, pero también del giro. Cuando terminé, una chica de 15 años levantó la mano y dijo: «Usted me recuerda a mi abuela, pero mi abuela no habla». Eso me paralizó por dentro, pero también me confirmó que no importa la edad. Siempre hay alguien observando en silencio, deseando que mostremos que es posible cambiar. Aquella misma noche me senté sola en el sofá y releí mis cuadernos. Estaban llenos de tachones, flechas y palabras intercambiadas, pero allí estaba mi vida entera, y comprendí que, pese a todo, nunca fui débil. Fui acallada, fui vaciada, pero débil, no. Empecé a organizar los textos por capítulos, no para publicar, necesariamente, sino como un rito de apropiación, como quien limpia un terreno abandonado y planta poco a poco un jardín nuevo. Pasé horas en esa tarea. Ni siquiera me di cuenta del tiempo. Solo advertí su paso cuando la luz de la mañana empezó a colarse por la rendija de la cortina, bañando la mesa con un resplandor amarillo, sereno, firme, la misma luz que ahora parecía morar dentro de mí. A partir de ese día, empecé a andar con más ligereza. No porque todo estuviera resuelto, aún quedaban memorias dolorosas, marcas que no desaparecían, pero ahora sabía quién era. Cuando caminaba por la calle y alguien que me conocía preguntaba: «¿Qué de tus hijos?», respondía con una media sonrisa: «Siguen con su vida, y yo con la mía». Nunca necesité dar más explicación. Algunas comprendían, otras fruncían el ceño, sorprendidas, y yo seguía adelante, porque aprendí que no debo explicaciones a quien no compartió mis dolores. No soy mártir ni heroína, sino una mujer que se cansó de mendigar respeto. Volver a vivir sola, después de todo, fue más liberador que aterrador. Reaprendí a escuchar el silencio de la casa sin sentirme sola. Compré una planta nueva para cada rincón de la sala. Cambié los cubiertos. Cociné solo para mí, y comí despacio. Redescubrí placeres sencillos: dormir con la ventana abierta, bailar en la cocina, bañarme escuchando la radio. Fue como recuperar pedazos de mí misma olvidados, guardados en el fondo de un cajón. Y ya no necesitaba que nadie me dijera qué estaba bien o mal. Yo era mi propia referencia. Por primera vez, mi propia compañía me bastaba. Y eso, para quien fue descartada como un peso, resultaba más revolucionario que cualquier grito. Algunas noches aún traían recuerdos difíciles. Me despertaba asustada, con la sensación de ser llamada, exigida, olvidada. Pero ahora, en lugar de encogerme, encendía la luz, me levantaba, iba a la terraza y respiraba hondo. Miraba el cielo y repetía en voz baja: «Estás aquí, sobreviviste». Era mi pequeño rito de anclaje. No necesitaba la confirmación de nadie, y cada vez que lo hacía, volvía a dormir más en paz, porque entendía que no fue un error haberlo dado todo. El error fue aceptar tan poco a cambio. Pero eso quedó atrás. Ahora estaba construyendo algo nuevo, y no volvería a abandonarme. Un día, al revisar mis objetos antiguos, encontré una foto de mis hijos pequeños en la playa,
cubiertos de arena, riendo con helado chorreando por los dedos. Observé la imagen unos segundos con un nudo en el pecho, no de arrepentimiento, sino de duelo. Duelo por una maternidad que me costó todo, y aún así, no me reconoció. Guardé la foto en una caja junto a otros recuerdos. No la rompí, no la quemé, solo la guardé. Porque hoy sabía, guardar no es lo mismo que cargar. Y yo ya había dejado de cargar esa culpa. Ahora era solo un retrato, una memoria, parte del camino, pero no mi destino. Empecé a visitar otras casas, otros grupos, otras mujeres ansiosas por escuchar y contar su historia. Mi nombre, poco a poco, se volvió sinónimo de valentía. Pero lo que más me sorprendía era darme cuenta de que bastaba compartir una historia con verdad para abrir el pecho de quien escuchaba. No hacía falta un discurso ensayado ni palabras bonitas. Bastaba decir, pasé por esto, y sobreviví. Eso era suficiente. Era como ofrecer una vela encendida en medio de la oscuridad. Muchas la sujetaban con manos temblorosas pero firmes. Otras todavía aprendían a encender su propia llama. Y yo, ahí, siendo puente, presencia, prueba viva de que siempre hay un después. En uno de esos encuentros, una joven me abrazó al final y dijo, «Me enseñaste a cuidar de mi madre». Eso me desarmó, porque quizá todo lo que viví, el dolor, la humillación, la pérdida, el renacimiento, había servido para impedir que otra mujer pasara por lo mismo. Era una cadena silenciosa de sanación, una costura de afectos rotos que poco a poco volvía a alinearse. Y en ese momento comprendí que mi historia, por más dura que fuera, había cobrado sentido, no por convertirme en ejemplo, sino por convertirme en espejo, un espejo limpio, sin distorsiones, que mostraba la verdad con firmeza y esperanza, porque todo dolor, algún día, puede germinar en semilla, si tenemos el coraje de plantar. Meses después recibí un convite inesperado, participar en un documental sobre mujeres que reemprendieron su vida después de los 60. Quedé en shock y quise negarme. ¿Quién era yo para aparecer en televisión? Pero Dolores, como siempre, me miró seria y directa. ¿No entiendes que esto ya no es solo sobre ti? Tenía razón. Así que acepté. Grabé mi entrevista en el patio de mi casa, sentada en la mecedora que mi padre fabricó cuando yo era niña. Hablé a la cámara como si mirara a los ojos de alguien que necesitaba oír lo que a mí me hubiera salvado un día. Y conté todo, sin adornos. Relaté el suelo frío de la cocina, el audio, el portón cerrado, el vuelco. Conté para que nadie pensara que era demasiado tarde. Cuando el documental se emitió, recibí decenas de mensajes. De mujeres, sí, pero también de hombres, de jóvenes, de personas que, de algún modo, se reconocieron allí. Algunas escribían, «Me diste valor». Otras, «Me hiciste llorar». Y una, que nunca olvidaré, escribió, «Me diste permiso para cambiar mi historia». Eso me atravesó como un rayo suave, porque era justamente lo que siempre deseé oír, que era posible, que lo merecía, que no tenía que morir para demostrar mi valor. Y ahora, tantos años después, era yo quien se lo decía a los demás. No porque mi vida fuera un cuento de hadas, sino precisamente porque no lo fue, sino porque, aún así, resistí, me reinventé y seguí adelante. Tras la emisión, fui invitada a compartir mi historia en una feria del libro local. Llevé mis cuadernos, ya encuadernados, con el título que elegí sola, Mientras respire. El nombre nació de una frase que escribí sin pensarlo en una noche difícil, y que ahora me guiaba. El evento era humilde, en un salón comunitario con mesas de plástico y sillas dispares, pero estaba lleno. Gente que nunca había visto se acercaba a abrazarme y agradecerme. Algunas mujeres trajeron a sus propias madres. Una me contó que, tras ver el documental, había sacado a su madre de la residencia. No hablaba ni una palabra desde hacía semanas. Ahora me mira a los ojos. Escuché eso conteniendo las lágrimas, porque, en el fondo, era de eso de lo que se trataba, de volver la mirada, de volver la existencia. Aquella noche, al volver a casa, encontré una carta de Daniela en el buzón. Era breve. Pedía disculpas.
Decía que había cometido muchos errores y que ahora lo comprendía. No pidió regresar ni pidió dinero. Solo dijo, si algún día quieres escucharme, estaré aquí. Leí y guardé la carta. No sé si responderé. Tal vez sí, tal vez no. Aún estoy procesando. El perdón, aprendí, no es olvidar, sino dejar de cargar. Y en ese momento percibí que ya no arrastraba su peso. Estaba ligera, libre, no por ella, sino por mí, porque me elegí a mí misma. Y esa elección era sagrada. Con el tiempo me di cuenta de que mi cuerpo también respondía a la nueva vida. Los dolores disminuyeron. La respiración se calmó. La piel lucía menos cansada. No fue milagro ni juventud recuperada, sino descanso. Descanso del alma. Descanso de cargar el mundo a cuestas. Las mujeres del grupo decían que parecía más alta. Y, en cierto modo, era cierto. Cuando dejamos de andar encorvadas bajo las expectativas de otros, la columna se endereza. El cuerpo lo entiende. Fui al médico y se sorprendió con mis análisis. Ha rejuvenecido, doña Elvira, me dijo sonriendo. Yo solo devolví la sonrisa, porque para mí el rejuvenecimiento consistía ahora en despertar sin miedo, vivir sin culpa y soñar sin pedir permiso. Un día, en medio de una tarde lluviosa, me senté en el suelo de la sala, rodeada de papeles, libros y plantas. La lluvia golpeaba suavemente la ventana y todo parecía en paz. Tomé una hoja en blanco y escribí, bien en la parte superior, lo que aún quiero vivir. La lista comenzó con cosas sencillas, volver a ver el mar, adoptar un perro, aprender a nadar, y luego vino lo más profundo, amar sin anularme, ser escuchada de verdad, partir con la certeza de haber vivido a mi manera. Cerré los ojos y me quedé allí, escuchando la lluvia, sintiendo el suelo frío bajo las piernas y el pecho henchido de vida, porque eso era lo que tenía, al fin, vida. No la que me dieron, sino la que elegí reconstruir, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, silencio a silencio. Meses después organizamos una exposición con obras de las mujeres del colectivo. Cada una aportó algo que simbolizara su giro. Fotos, cartas, pinturas, collages, textos. Yo expuse un espejo sencillo, con marco de madera y la frase grabada en la base, ahora me veo. Durante la muestra vi a mujeres de todas las edades contemplarse en aquel espejo con ojos llenos de emoción. Algunas lloraban, otras sonreían, y una señora de cabellos muy blancos dijo, hace 50 años que no me miro así. Eso me cortó y curó al mismo tiempo, porque allí estaba la prueba de que cuando una mujer se levanta, otras encuentran la fuerza para levantarse también. Y no se trata de grandes revoluciones, sino, a veces, simplemente, de poder mirarse y reconocerse completa. Tras la exposición, me invitaron a hablar en un Congreso Nacional de Mujeres Mayores. Fue un evento grande, con escenario, luces, micrófono y cámara. Yo temblaba por dentro, pero subí. Llevé mi historia no como bandera, sino como testimonio. Dije que reemprender no requiere coraje constante, sino pequeños actos diarios de amor propio. Conté que mi revolución empezó en una cocina fría, con el cuerpo quebrado, y se completó en una terraza soleada, con las manos firmes sujetando un cuaderno. Y al terminar no escuché aplausos atronadores, sino un silencio pleno, denso, de esos que solo nacen cuando el alma comprende. Bajé del escenario con las piernas temblorosas, pero el corazón erguido. Ya había dicho todo, y eso bastaba. Con el paso de los días fui recibiendo mensajes de distintas regiones del país. Algunas mujeres me enviaban audios llorando, otras redactaban largos correos contando sus historias, pidiendo consejos, preguntando cómo empezar. Yo respondía con lo que la vida me enseñó, que el primer paso es siempre interno, mirarse en el espejo y decir existo, aunque nadie más lo diga. Creé un pequeño canal en línea con videos breves y sencillos, donde hablo de dolores y reencuentros con el mismo tono de charla en la cocina, sin maquillaje ni guión, solo verdad. Y, para mi sorpresa, eso fue suficiente. Cada semana más personas se acercaban, y yo, que un día fui silenciada en mi propia casa,
ahora era escuchada por miles. Un día, mientras caminaba por el parque con Dolores, ella me detuvo en medio de la senda y dijo: «¿Te das cuenta de que te has convertido en referencia, verdad?» Me reí. ¿Referencia de qué? ¿De cómo levantarse con arrugas? Ella sonrió y meneó la cabeza. No, de cómo no renunciar a ti misma. Me quedé en silencio unos segundos, porque era verdad, y aunque no busqué ese papel, me había convertido en eso. No por heroísmo, sino por insistencia, por amor, por haber aprendido, tarde pero a tiempo, que la vida no termina cuando te descartan, sino cuando te eliges a ti misma. Y allí, entre el verde, el sol filtrándose entre las hojas y el eco de risas infantiles, supe que había hecho las paces con todo lo que me hirió, porque ahora sabía lo que me cura, y eso nadie pudo arrebatármelo jamás. Una tarde, me senté sola en la vieja mecedora de mi padre con una infusión de manzanilla y un ligero cobertor en las piernas. Miré alrededor y constaté cuánto había cambiado todo. No solo la casa, que ahora vibraba con cuadros coloridos, plantas por doquier y libros apilados, sino, sobre todo, yo. Era sorprendente pensar que todo eso comenzó con un derrame, un cuerpo inmóvil, y 2 hijos decidiendo mi destino sin mirarme a los ojos. Si alguien me lo hubiera dicho entonces, me habría reído. Pero allí estaba yo, íntegra, serena, a veces cansada, sí, pero dueña de mí misma. Y eso, para quien pasó décadas siendo extensión de otros, es la mayor victoria que existe. En la pared de la sala colgué una gran fotografía de la rueda de mujeres del colectivo, todas unidas de la mano, sonriendo con una luz en la mirada que no se compra. Debajo puse un cuadro con la frase que se volvió mi lema: «Nunca es tarde para volver a ti». Eso es lo que repito a cada mujer que acude a mí. No con promesas, sino con presencia, con escucha, con espacio. Porque eso fue lo que me salvó. Que alguien me viera cuando yo ya no me veía. Hoy mi misión es devolver esa mirada a otras. Mostrar que, incluso tras el abandono, el dolor y la injusticia, siempre hay tiempo. Siempre. Mientras haya aire en los pulmones, hay oportunidad de renacer. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decir lo contrario. Un año después, me invitaron a inaugurar una pequeña biblioteca comunitaria que lleva el nombre de Casa Elvira. No fue idea mía, sino del colectivo, que decidió homenajear la historia que inspiró a tantas otras. Cuando vi la placa descubrirse, con mi nombre grabado entre ladrillos y sonrisas, lloré como no lo hacía desde hacía tiempo. No de dolor, sino de reconocimiento. Fue como si cada parte de mi historia, hasta las más oscuras, hubiera sido necesaria para llevarme hasta allí. Y allá estaban ellas, Ruth, Lucía, Dolores y tantas más que se unieron después. Mujeres que, como yo, sobrevivieron al silencio y ahora hacen ruido. Un ruido hermoso, ruido de vida. Aquella noche, al llegar a casa, encendí una vela y puse música suave. Tomé mi cuaderno más antiguo, el de los primeros borradores, y escribí la última frase en la última página. Ahora sé, fui mi propia salvación. Cerré el cuaderno con calma, como quien concluye un capítulo. Y no era un final sombrío, sino un cierre limpio, como quien barre la casa y abre la ventana. No sabía lo que vendría después, pero, por primera vez, eso no me aterraba, porque ahora sabía que cualquier nuevo comienzo, por difícil que fuese, era posible, y, además, me pertenecía por derecho, porque, finalmente, después de tantos años, estaba viva de verdad. Y aquella vida era mía, solo mía. Hoy, cuando me preguntan si me arrepiento de algo, respiro hondo antes de responder. Sería fácil decir que sí, arrepentirme de haberme callado tanto, de confiar en quienes me hirieron, de esperar un reconocimiento que nunca llegó. Pero la verdad es otra. Si no hubiese vivido todo eso, quizás nunca hubiese llegado hasta aquí. Quizás nunca habría descubierto la magnitud de la fuerza que llevaba oculta. Así que no me arrepiento. Aprendí. Aprendí de la forma más dura, pero también la más sincera, y ese aprendizaje nadie lo puede arrancar de nosotros. Se adhiere a la piel, a la voz, a la forma de andar,
Moldea quienes somos, para siempre. De vez en cuando aún veo a Daniela en redes sociales. No comento nada. No le doy me gusta a nada. Solo la observo. A veces me imagino si realmente entendió, si siente culpa, si algún día intentará acercarse de verdad. Pero ya no duele, porque hoy no vivo esperando la reparación de nadie. Vivo lo que tengo, lo que soy, lo que construí. Y si algún día ella quiere buscarme, tendrá que llegar completa, sin máscaras, sin excusas, porque aquí dentro ya no caben las medias presencias. Solo entra quien respeta, quien suma, quien ve. Y yo, tras una vida invisible, no acepto menos que eso. Nunca más. Estos días fui a la playa por primera vez en décadas. Fui sola. Llevé una toalla sencilla, un libro y una cesta de frutas. Me senté junto al agua, me quité las sandalias, hundí los pies en la arena húmeda y cerré los ojos. El viento marino me acarició el rostro como un soplo antiguo y familiar. Era la naturaleza diciéndome, has vuelto. Y en verdad había vuelto, a mí misma, a quien era antes del miedo, antes de la culpa, antes de la obligación de complacer al mundo. Me quedé allí horas, sin prisa, como quien ya no debe explicaciones a nadie. Volví con la piel bronceada, el cabello revuelto y una paz en el pecho que ni yo sabía que aún podía sentir. Aquella noche, antes de dormir, me contemplé con calma en el espejo del baño. Las marcas en el rostro, las arrugas en los ojos, los cabellos canos, todo me parecía hermoso, pues cada línea narraba una parte de mi historia. Una historia que casi fue borrada, pero que hoy brilla en cada rincón de mi casa, en cada palabra escrita, en cada mujer que escucha y se reconoce. Apagué la luz, me tendí en la cama y esbocé una sonrisa en la oscuridad. Y si mañana todo terminara, incluso eso habría valido la pena, porque viví, a mi manera, en mi tiempo, con dignidad, con verdad, con libertad. Y eso, jamás, nadie podrá arrebatármelo.